Bueno, aprovecho que está Pablo Nopov de la Consultoría de Economía para, digo, acá hay un voto como en Estados Unidos con Trump o como en la Argentina, con Menem o con Cristina y tal vez en la próxima elección con Macri. Hay un voto vergonzante de un sector que quizás no se explica por qué lo vota, pero de alguna razón tiene y lo vota pero no lo dice. Yo creo que el caso de Brasil es algo distinto por lo menos a lo que tenemos acá, o por lo menos lo que por lo menos tenemos acá, porque lo que bien mencionas de ese intercambio con el señor del Uber, representa un sentimiento que es clave en una votación y que es el motor de un voto muy contundente, que es la ira. O sea, en Brasil había ira con el sistema. Claro. De hecho, la ira es tal que cuando se consolida ese enojo absoluto, vos vas y elegís exactamente lo contrario al que o con quien te enojaste. Uh-huh. De hecho, si vos tomabas a la mayoría de los votantes de Bolsonaro y le mencionabas las afirmaciones que tenían que ver con esas actitudes que vos mencionabas, la mayoría te decían que era una barbaridad. Claro. Ahora, indudablemente, el mensaje eleccionador de una super ciudadanía que te saca del gobierno, y aparte fíjense un dato más, no solo Bolsonaro es presidente, sino que Dilma no entró en el Congreso. Claro, salió cuarta en donde se presentaba. Con lo cual, cuando te quieren dar un mensaje, te lo dan con mucha contundencia, y esto no es menor para entender el mundo de hoy, en donde estas sociedades no ponen trending topics, ponen presidentes, claro, o sacan presidentes. Qué peligro, ¿no? Que pase esto. Yo creo que es maravilloso. Pues ¿sabes por qué? Porque creo que es un mensaje de esta super ciudadanía al sistema político en donde no hay vuelta a equivocarse. Claro que esto puede llevar al poder a personas con menos preparación, puede llevar al poder a personas con capacidad de decir o hacer barbaridades, pero bueno, de eso finalmente se tratará la democracia. Bueno, pero fíjate como lo que vos decís, es que el voto es antisistema. ¿Y quién podría haber imaginado hace unos años atrás que el voto de ira antisistema fue contra el PT, contra el Partido de los Trabajadores, que estuvo luchando un montón de años por 3 elecciones, se presentó Lula sin ganar, gana, consigue el poder, consigue ser un presidente absolutamente popular, pero la corrupción lo destiñe, le hace ganar a Dilma, pero como vos decís, la que fue después, la candidata de Lula, termina saliendo cuarta en una elección de senador, lo cual habla el final de su historia, mientras el hijo de Pablo Nopov, Fran, pide agua. Y ahí le vamos a convidar un vasito en la producción. Y la gran pregunta entonces es qué sentimiento va a haber en las elecciones que vamos a tener nosotros. Uh-huh. Porque el motor hoy central de personas que votan a personas, porque esto también es interesante, Sí. se rompieron las entelequias, los partidos. Cuando se rompen las entelequias o la adhesión a las entelequias, se rompe el voto cautivo. Por eso podés tener un Bolsonaro presidente, un Trump presidente, por más que haya ido por un sello partidario tradicional, y acá váyanos a ver qué pueda pasar, porque en algún punto lo que también es cierto es que tenemos una capacidad de adecuarnos muy rápido a todo. Si nos poníamos acá hace 4 años y decíamos Macri va a ser presidente, María Eugenia Vidal va a ser gobernadora en la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta le va a ganar a Michetti una interna, la verdad es que hubiésemos apostado posiblemente que no todo eso iba a pasar. Claro. Entonces me parece que de fondo lo que nos está mostrando Brasil, Argentina, Estados Unidos, la región, el mundo, fíjense Francia, lo que nos está mostrando es que el nuevo patrón es que no hay patrón. Con lo cual, cuando terminamos de entender lo que está pasando, si queremos copiar eso para intentar analizar lo que viene, tenemos serias chances de equivocarnos. Bueno, vos fíjate cómo el efecto Bolsonaro hace que muchos se quieran poner en ese lugar. Patricia Bullrich aparece como que quizás es la representante de la mano dura del gobierno y es la Bolsonara argentina. Por otro lado, otro día Carlos Pañi hablaba de la posibilidad de que Alfredo Olmedo, el salteño de la campera amarilla, fuera un Bolsonaro, lo que me parece una locura. Pero tanto en el macrismo como en el kirchnerismo te dicen, no, nuestro líder es el Bolsonaro. Como que lo de Macri, como re bien decías vos, significó el Bolsonaro a la Argentina. O los kirchneristas te dicen, no, la Bolsonaro fue Cristina porque fue contra los medios, porque fue contra los jueces, porque fue contra la derecha. Y al fin y al cabo, terminó siendo 12 años de gobierno y repartiendo bolsos y haciendo corrupción con los sectores del establishment, ¿no? Sí, de alguna manera, si querés, el fenómeno... O sea, el problema de querer copiar el fenómeno Bolsonaro es copiarlo en su totalidad. Uh-huh. O sea, creer que tenés que hablar casi exactamente lo mismo que Bolsonaro. Lo que hay que entender es lo que representa a Bolsonaro como persona en una sociedad donde hay personas, que tiene que ver con esto que decíamos de los sentimientos. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Indudablemente el sistema está crujiendo. Si vos ves al principio de este gobierno, o sea, hace 3 años, el promedio de diferenciales de todos los dirigentes nacionalizados, de todos, del oficialismo de la oposición, vos tenías en el promedio una positividad de 24 puntos. Eso hoy está en -5. Sí. ¿Qué implica esto?
que la sociedad puso en una trituradora a la política porque siente que la política lo puso en una trituradora. Sí. Con lo cual, digamos, el mensaje es indudablemente muy potente de una sociedad frente a toda la clase dirigente. Dicho de otro modo, no encontraste, en este caso, figuras de la oposición que puedan encontrar aprobación, que la ha perdido esencialmente alguna figura del oficialismo y algunas figuras de la oposición, como por ejemplo el caso de Sergio Massa y Mauricio Macri, son de alguna manera los más erosionados de los últimos 3 años. Y digo el otro dato que me parece importante. Nosotros hacemos un índice que llamamos del primer metro cuadrado. Sí. Básicamente hacemos 12, 15 preguntas donde intentamos ver qué pasa en la seguridad en tu cuadra, en la obra pública donde vos te movés, en el colegio donde llevas a tus chicos, la salud donde te atendés vos y tu familia, o sea, lo que te pasa a vos, tu situación económica. Y hay una cosa interesante, que es que desde hace algún tiempo, desde hace algunos meses en Argentina, a toda la clase dirigente, si la promedias, da peor que el primer metro cuadrado del argentino. Dicho de otro modo, No entiendo. dicho de otro modo, al argentino le viene yendo mal o más o menos, depende de qué argentino te encuentres, pero a la política con esa misma sociedad le viene yendo peor. Entonces lo que encontrás de fondo es que muchos argentinos, antes de abrir su heladera, insultan a toda la política, claro, y después cuando abren la heladera dicen, bueno, no estamos tan mal, pero todos esos son malos. Entonces lo que te está evidenciando es que la sociedad se está distanciando de una clase dirigente que no le está pudiendo responder. La pregunta entonces es qué sentimiento tiene sobre eso hoy el argentino, y no es como el caso de Brasil, no es ira o no es ese súper enojo, sino es una frustración, una decepción y una palabra que está apareciendo mucho en lo cual y que es cansancio. Muy bien, ya seguimos con Pablo Nopov, que nos está visitando aquí en el estudio de Las Cosas Como Son. Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Muy bien, tenemos en el piso a Pablo Nopov, director de la consultora Isonomía. Ha traído unos regalos dulces para todo el equipo, unos dulces de leche de azul. Y ha traído a Fran, su fiel... Fran recién me dijo que iba a venir con un amiguito, pero que no... No pudimos congeniar. Perfecto. La próxima los hacemos hablar a todos los niños al aire. Bueno, Pablo, quiero hacer una especie de ping-pong por los nombres principales de la política argentina. Cristina, ¿la ves candidata? Yo siempre me equivoqué con Cristina, ¿eh? Siempre que dije que pensaba que iba, no. Pero yo creo que va a ser inevitable que sea candidata. ¿Por qué? Primero porque no hay kirchnerismo sin Kirchner. Claro. Y entonces el grado de interpelación, por lo menos en el laboratorio de los actores que pones en reemplazo, no ocupan el lugar, digamos. En parte porque tienen menos entidad, por obvias razones, porque Cristina tiene una centralidad política, pero porque además parte de su electorado no quiere que no lo sea. Entonces se resiste a tomar. Y tiene un factor de poder que es central, que no es la botonera de gobierno, pero es gobernar sentimientos. Es parte... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando vos decís algo, en este caso Cristina, o aún los silencios de Cristina, interpelan con mucha facilidad en 9, 10 argentinos por lo menos. Vos gobernás sentimientos. Lo que decís impacta, lo que decís es escuchado, lo que decís hasta en algunos electores aturde, con lo cual indudablemente es una figura de tremenda centralidad para que no ocupe un lugar central en la próxima elección. Porque aparte, como que hay dos ideas o dos sectores importantes de la Argentina, que son el macrismo o Cambiemos y Cristina, y el kirchnerismo o el cristinismo hoy en día. Sí, indudablemente la grieta, que yo creo que tiene más vigencia por inercia que otra cosa, pero tiene todavía potencia, interpela un grado importante de la ciudadanía, se explica con mucha potencia esta Argentina, la Argentina que se viene construyendo, porque además los dos polos también se explican parcialmente por el otro, entonces en algún punto se necesitan, con lo cual indudablemente sigue siendo la centralidad, o la centralidad sigue teniendo esa discusión. Ahora el punto es que en el 2019, a diferencia del 2015, vas a tener 2 o 3 elementos por lo menos distintos en términos al menos objetivos. Por lo menos vas a estar más lejos del kirchnerismo, hay que ver cuánto extrañas del kirchnerismo. Es curioso que está pasando que se extrañan algunas cosas del kirchnerismo, pero las quieren sin el kirchnerismo. Entonces ahí eso te explica en parte el techo de Cristina. Y el segundo elemento es que Cambiemos va a haber gobernado. Con lo cual, indudablemente, esos dos factores, por lo menos, lo que nos están mostrando es que tensionan esta famosa grieta, porque hace que los polos interpelen un poquito menos. Y que en parte empiecen a explicarse por sí mismos. Te lo pongo de otro lugar. Hasta hace algún tiempo, casi esencialmente desde el comienzo de Cambiemos, la variable pesada herencia era una variable que explicaba o se explicaba por la grieta. O sea, si vos creías que había grieta, apoyabas al macrismo, si no, apoyabas al kirchnerismo. Hoy encontrás un cuarto de argentinos que dice, efectivamente, Cambiemos recibió una pesada herencia, pero el gobierno también se equivocó. Claro. Con lo cual lo que te muestra es que está en fricción y en tensión el sistema político que nos trajo hasta acá.
La gran pregunta es si esa va a ser la cancha o la estructura de votos del año que viene, porque eso es central más allá de los nombres. Macri no deja duda de que va a ser candidato. No, a ver, yo creo que en algún momento, tiempo atrás, uno podría haber pensado, porque hay una pregunta de fondo que es interesante, que creo que la respuesta es positiva, que es si puede haber Cambiemos sin Macri. Y creo que es una buena pregunta para la Argentina en términos de democracia. De cualquier modo, todo indica que Macri es candidato, porque me parece que quiere serlo y porque me parece que entiende que el argentino es presidencialista y reeleccionista. Claro. Con lo cual, digamos, estamos lejos, pero todo indica que es candidato. ¿Y esta historia de dividir la elección bonaerense de la nacional, la ves posible? Yo creo que es muy difícil por historia, por cultura, por recursos. Indudablemente hay tensiones en la política argentina. Y es una discusión que no es la primera vez que se ha dado. Se ha discutido muchas veces si los municipios no pueden desdoblar o si los municipios no debieran desdoblar. Y en algún punto la discusión, si querés, circunstancial de la lógica de tensión política argentina explica en parte eso, pero también lo explica la teoría en el sentido de que los bonaerenses pueden elegir por la provincia. Y no es un elemento menor, digamos, el desdoblamiento de elecciones que tenemos en Argentina, que es muy potente. Tenés elecciones dentro de 4 meses ya en Argentina, gobernador. Claro. La verdad que me parece que le da un tenor interesante a las personas que viven en esos lugares. Porque si bien es cierto que la provincia de Buenos Aires siempre es tomada como la madre de todas las batallas por el peso, conceptualmente de fondo lo que estás subestimando es el carácter federal del país. Y me parece que está buena la discusión, por lo menos. Hace unos días se decía, en algunos lados y en las redes circuló bastante, que es que si uno se ponía a mirar qué había hecho bien, qué medida había tomado y había hecho bien, sustancial en la Argentina, no se encontraba una de Macri. Porque la pobreza empeoró, la inflación también, el desempleo creció, el consumo cayó, el dólar subió. Como que no hay un elemento para encontrarle una cosa que digas, no, el macrismo hizo tal cosa en la Argentina. ¿Eso te parece que va a influir en la elección? Bueno, indudablemente la agenda económica importa porque impacta en ese primer metro cuadrado. La incidencia del factor de tu heladera versus lo que pasa en tu barrio, indudablemente en esta Argentina tensiona con mucha más potencia. Lo que me parece que hay un elemento que nos lleva, si querés, a traernos más confusión en este punto, que es que no me queda claro hasta dónde llega el espejo retrovisor del argentino el día que entra a la escuela. Porque el día que entra a la escuela en agosto, en las primarias, vas a llevar más o menos 1.340 días de Cambiemos. La pregunta es si tu espejo retrovisor llega hasta los 1.340 o los últimos 100. Sí. Me da la sensación que es un poco más los últimos 100. Con lo cual, no solo que estamos lejos de los últimos 100, sino que no sabemos cómo va a ser el día cero de esos últimos 100. Sí. Porque ahí lo que te va a mostrar es cuánto puede moverse el gobierno en 100 días. Y si es los últimos 100, el argentino puede, aún en un periodo de recesión, entender que está mejor que hace 100 días. Hay que ver si ese mejor alcanza para entender que los próximos 100 días son también mejores. O sea, vos decís que Macri también tiene sus 100 días para enamorarse. Siempre. O para enamorar. Siempre. Y la palabra enamorar no es menor, más allá del juego que puedes hacer con lo que estamos, o lo que vimos en la tele estos días, digamos. Porque centralmente lo que está esperando el argentino es enamorarse en esos últimos 100 días, que es donde entra en periodo electoral. Pero hay que ver si ese es como cuando uno se quiere enamorar de una persona que se da cuenta que la ve simpática, alta, rubia y sin mal aliento, y estás queriendo ver algo que no es. Bueno, pero hay un elemento central en lo que vos decís, que es la percepción de las situaciones. Digamos, el argentino va a votar por lo que siente que pasa, no por lo que pasa. Tal vez es lo mismo, pero tal vez no es exactamente lo mismo. Primer elemento. Y segundo elemento que no resulta menor es que vos vas a elegir entre lo que hay. Obvio. No entre lo que querés. Siempre elegís entre lo que hay. Y en parte lo que también le pasa a cierto electorado de Cambiemos es que no quiere haberse equivocado. Porque se sentiría mal consigo mismo, no con Macri. Claro. Entonces ahí también hay una resistencia a la crítica absoluta y a la intención de buscar excusas para excusarse. Me parece que lo que necesita es que en esos 100 días el gobierno tienda a ciertas excusas positivas. Estamos hablando con Pablo Norgoff, director de Isonomía. Vidal, que era Heidi y que termina imponiéndose a la bestia Aníbal Fernández, ¿hoy sigue siendo Heidi o la leona para el electorado, o empieza a haber también un desgaste por la gestión nacional? Bueno, indudablemente tiene un impacto la gestión nacional porque, como mencionábamos, la agenda más preocupante es la de la economía. Y hay un montón de distritos de la provincia de Buenos Aires
no solo en lo más lejano a la ciudad, en el conurbano, sino en un montón de lugares donde indudablemente la economía premia. Hay otro elemento que tiene que ver con una discusión que, sobre un paraguas muy interesante, ella ha dado, que tiene que ver esto de luchar contra las mafias, con lo cual Sí. ha logrado extender, si querés, ese vínculo de defender ciertos segmentos sociales. Ahora, lo que queda claro, si querés en algún punto, es que la importancia de Vidal es que es de las figuras propias, o sea, no se han sumado por una coalición de poder, sino que es propia, que te interpela a los últimos electores de Cambiemos y no a los primeros. Sí. Vos lo que necesitas en un país como la Argentina, que es un país anticonsenso, donde es imposible que vos midas 70 puntos, vos lo que necesitas es tensionar con una política pública o con una o varias figuras tu primer elector con el último. Te lo pongo a otro lugar para que se entienda lo que quiero decir. A ver. Bullrich-Carrió. Sí. Cuando vemos esa tensión y muchos piensan, este es un problema para Cambiemos, yo creo que es fenomenal para Cambiemos. Sí, sin porque duda. lo que te permite es interpelar al primero y Carrió interpela al último y tensiona, pero los deja a todos adentro. El problema es cuando te apilás en tu rincón, en donde indudablemente todos te dan la razón, pero son pocos. Bien. ¿Massa tiene chance? Yo creo que la pregunta para ver si Massa o Urtubey o alguno de ese espacio tiene chances es ¿qué Argentina llega? Te lo pongo en otro lugar. Primero, Argentina polarizado o no. Segundo punto, el oficialismo como factor central. ¿Por qué? Porque todas las elecciones las define primero el oficialismo. El argentino el año que viene, cuando entre en agosto, la primera pregunta que va a hacer es ¿qué hago con el oficialismo? Claro. Después, ¿qué hago con Cristina? Entonces, Massa, Urtubey y todos los que están en ese espacio necesitan que haya muchos argentinos que digan que no y que no, pero además de eso necesitan en todo este tiempo haber encontrado un espacio que tenga un posicionamiento absoluto además del relativo con los polos. Porque si no, centralmente lo que haces es alimentar la grieta. Sí. El punto es, Pablo, que si Macri mejora solo un poco, la grieta interpela con mucha facilidad de nuevo. Porque Cristina está en tu rincón. Entonces la variable central para ver si Massa, Urtubey o alguno que no sean los polos tiene más chances, tiene que ver con qué le pasa al gobierno. ¿Y vos ves chance que en marzo Massa se ponga, mire sus números, que no sé si querés y si tenés, de cómo está Massa hoy porcentualmente, si es un 8, es un 11 o es un 15, y diga no, voy a un proyecto de poder, me saco la foto con Cristina, me banco que me peguen todos los diarios una semana y después voy a una opción ganadora electoralmente? Yo creo que en Argentina pueden pasar muchas cosas. Me imagino que en la cabeza de Sergio, hasta marzo o hasta el momento que sea, va a ser jugar absolutamente la propia y me parece interesante eso. Sí es un elemento, si querés, para restar claridad, pero que me parece conceptualmente interesante. Macri es presidente en el 2015 después de no haber participado en las dos elecciones previas. Correcto. Con lo cual lo que te muestra en serio es que el patrón es que no hay patrón. No sé qué tenga que hacer Massa, eso es muy difícil de saberlo. Pero sí es interesante que en esta Argentina no participar en una elección puede ser ganar en la próxima, que es algo impensado para nuestras cabezas viejas que todavía tienen ese patrón histórico en donde hay que jugar siempre. Aparte Massa, igual que Urtubey, tienen 40 y pico. Massa tiene Son 45, si no me equivoco. Son jóvenes. Ahora hay una cosa interesante con la edad. El paso del tiempo en política a mucha velocidad te hace sabio muy viejo. Por eso tenés que elegir bien. No tenés muchas chances, aún siendo joven. Entonces, a mí me parece central que la decisión que tomes tenga que ver con la meditación de ese dilema, ¿no? De cómo querés que el paso del tiempo te ponga. Pablo Nopov, director de Isonomía, gracias por venirte hasta el estudio de Radio Con Vos y las cosas como son. El año que viene vamos a hablar largo y tendido, me parece, ¿eh? Un placer. Y gracias por las vituallas que serán repartidas acá entre el equipo, ¿eh? Un placer, a disposición. Lo que necesitas saber está en Las Cosas como son. Con Pablo de León.